Ya, profe. La primera consulta era de que el traspaso del gráfico del Excel al AutoCAD lo he hecho como, yo creo que unas 10 veces, y me di cuenta casi ayer a último minuto que cuando yo quise, por ejemplo, tomar las alturas acá al momento de hacer el alzado, no estaban bien escaladas las líneas. Por ejemplo, me di cuenta de que el gráfico en sí mide los 7.000 metros por los 2.400 de escalado, pero las líneas de adentro, como está graduado el gráfico, por ejemplo, este de acá, los primeros 50 metros no me mide justo los 50, me mide 49,9. El de arriba me mide 50,03. Entonces ahí me fui como complicando en el hecho de que no va a ser exacto cuando yo después tome las medidas, por ejemplo, para calcular la pendiente. Y en este gráfico de acá, volví a hacer el escalado y, por ejemplo, las cotas cada 1.000 metros horizontales están exactas, todas me miden 1.000, y en este de acá miden un poquito más. Por ejemplo, este mide 1.073 y al final ya este mide un poquito menos, 999. Pero aún así el gráfico en su totalidad me mide los 7.000 metros. Entonces esa era una de las dudas de que si lo habré escalado mal o es por la cantidad de decimales que he estado usando. Ya. Lo primero es que en ese gráfico ya está la escala vertical veces por sobre la horizontal, ¿cierto? Eso es lo que entiendo de los números que ahí tiene. Sí, sí, escalado. Ok, ya. Lo primero, entender que lo que estamos haciendo nosotros es utilizar una herramienta gráfica de un software que es Excel, la traspasamos a una herramienta de dibujo que es AutoCAD, en la cual Sí. Excel entrega resultados numéricos al milímetro y el gráfico lo aproxima porque muestra un mono, si usted lo ve conceptualmente. En cambio, Ujú. el AutoCAD no puede hacer cálculos matemáticos, sino que solamente puede dibujar, pero dibuja al milímetro. Por lo tanto, cuando usted traspasa ese gráfico de Excel, lo traspasa al AutoCAD, justamente hay cierta pequeña distorsión en las líneas de detalle. Porque si usted, tal como me Ya. señala, la dimensión global, que es con la cual usted escaló, le da 7.000. Y las intermedias son las que dan un poquito más, un poquito menos que cada 1.000 metros, por lo que veo ahí, ¿cierto? Claro, sí. Lo mismo me pasó con las cotas de adentro, que aquí las tengo eh, apagadas. Ah, me equivoqué. Claro, le hice el detalle cada 1 metro en el eje vertical y en el eje horizontal cada 100 metros. También Ya. me pasó lo mismo, que estaban un poquito distorsionadas. Sí, eso es justamente porque el traspaso del elemento gráfico de Excel que viene con alguna imprecisión de dibujo. Eso es inevitable que ocurra. Pero ahora acérquese a uno de los números que no les dio exacto. Si usted hace un análisis de sensibilidad a ese 49,98, Es prácticamente 50. es 50, eso, es 50. Al Ujú. igual que 50,0327, es como del 0,8% más o menos el error que habría. Entonces, pensando en un análisis de sensibilidad, ese valor es correcto. Ya. Y también daría lo mismo, por ejemplo, yo me fijé que en la primera recta que tengo acá en la línea de tierra, el dato en el Excel me tenía que haber dado 4,095 metros. Y acá, por ejemplo, me da 4,067. También yo creo que es debido a la distorsión que hay en el cambio. Justamente, justamente. Ya, pero estaría correcto lo que hice igual, ¿cierto, profe? Sí, conceptualmente sí, Ya. absolutamente. Y la otra duda era de que estaba viendo la materia de que no podían coincidir los vértices convexos con las curvas, ¿verdad? Exacto. Y lo que yo hice aquí en la rasante lo hice obviamente al ojo en un principio y después me di cuenta de que ninguna, con suerte, coincidía con alguna de las curvas a la derecha o a la izquierda. Ya. Entonces lo quería dejar así, pero después me di cuenta de que sale de que no pueden haber dos curvas convexas o dos curvas cóncavas seguidas.
Y aquí igual se me repiten, creo, en este, por ejemplo, cerca del kilómetro 16 al kilómetro 17. Ahí tendría dos seguidas. Dos, se me confunden, serían dos convexas. Y esas me A las ver, puede mostrar. Sería esa. a ver, a ver, aquí tengo una convexa, una cóncava, una convexa. Ah, no, esta. Ah, perdón, profesor, aquí sería. Serían dos cóncavas. Esta que está acá y la que continúa. Sí, justamente lo que va a ocurrir ahí, porque están relativamente cerca, si usted se fija, están Ujú. como a 50 metros una de otra, uno de otro vértice, ¿cierto? 60 metros más o menos. No, a ver. eh, 1, 2, 3, 4, 5. No, profe, 600 metros. Ah, 600 metros, ya, disculpe, Sí. no, no, pensé que estaba a la escala 10 veces, no, no he dicho nada. Eso es una buena distancia. Ese concepto de que no hayan dos seguidas es que estén juntas. Digamos que se llegasen a traslapar las curvas, cuando usted dibujase las curvas, que se llegan a traslapar las curvas. ¿Ya? Ah, ya. Esa distancia, 600 metros, está súper bien. El otro era que también me tenía que fijar que la mínima distancia fuera la distancia de parada, ¿cierto? Sí. Ya, entonces eso me falta ver si es que lo estoy cumpliendo. Y creo que no hay ninguna otra. Fijó altimétricamente el puente, ¿no? ¿De acuerdo de eso? No, profe, eso Ya, todavía no. eso tiene que hacer. En ese último sector ahí donde tiene el cursor, eso es lo que tiene que fijar altimétricamente. Eso no termina ahí. El río tiene un nivel de aguas máximas. Recuerde que después eso da el fondo de viga, luego eso va a dar Ujú. la cota de rasante, y ahí es donde va a tener que fijar la altura de rasante. Eh, ahí se me andaba olvidando esa parte. Voy a tener que como estirar el gráfico entonces, No, aumentar no, no. la... No, la rasante que usted está proyectando ahí al final, entre el DM 20.000 al 21.000, eso no está correcto, porque por ahí pasa un río. Tener que haber graficado más entonces. No, 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 mire, si usted se acerca ahí donde está la cuenca del río, ahí usted eso lo tiene que fijar altimétricamente con respecto al nivel de aguas máximas, que es un dato que se da en el ejercicio. Lo expliqué en la clase anterior. Ah, ya. Sí, profe, sí, sí, sí. Me falta repasar esa parte entonces. Sí, no se le vaya a olvidar eso porque ahí no puede Sí. terminar en el fondo del río, ¿ya? Ujú. Profe, Ya, profe, como lo eso que era estamos... entonces. Oh, pero, Camila, no proyectes, no dejes de proyectar. En este caso, el Aquí. tema de el puente podría decirse que es del 20.000 hasta el 21.000. Se tomaría como un tramo, entre comillas, estoy bastante entre comillas, más recto con respecto al puente, ¿no? Por el tema de la altura de agua. O sea, en el sector del puente le va a quedar una recta. Ya, Todo el entonces, puente tiene 20 metros nomás. Y ese gráfico que está mostrando su compañera no, sí, es pues sé que hay 1.000 metros, pero sería más cercano a como tener un camino prácticamente recto, no tan con una inclinación no muy amplia, ¿no? al menos en el puente tratar de dejarlo recto, pero los puentes igual se pueden proyectar inclinados. Usted puede tener un río en la mitad de una ladera y poner un puente por ahí, puede hacerlo. Y el puente Ya, inclinado se puede diseñar así, ya, estructuralmente. ya, profe, ya. Sí, Muchas más que gracias. todo que no se le olvide el detalle, y ahí a todos y a todas que tienen que fijar el último tramo recto que debe ser 200 metros o algo así, fijar respecto al nivel de aguas máximas que se entrega. Eso. Ya, profe, muchas gracias. Gracias a usted por compartir su trabajo. Ujú. ¿Alguien más que tenga alguna inquietud, alguna consulta? Yo tengo una consulta, pero no es con, o sea, es con respecto al trabajo, pero con la entrega. ¿Y la Ujú. entrega quedó para el mismo 2 o la corrieron para el 5? Es que yo creo que el último, el martes, llegó un poquito atrasado y no sé si unos compañeros me dijeron que era posible que se corriera para el 3 o por ahí iba el tema, pero no estoy seguro de nada. ¿Quedó para el mismo día, jueves 2 de diciembre o usted la No, corrió, profe? para el día domingo. Ah, para el 5. Sí. Ya, perfecto, profe. Muchas De todas gracias. maneras, tengo que comunicarlo por escrito, se lo acabo también de contestar de memoria, igual quedó grabado, pero lo voy a chequear y se los voy a enviar por correo. Ya, perfecto, profe. Muchas gracias.
Sí, porque eso quedó alguien de enviarme un correo para que no se me olvidara, pero la verdad no he tenido tiempo de hacer esos detalles porque estoy corrigiendo pruebas, entregas, preentregas, así que estoy un poco copado. Don Sebastián. Profe, una consulta posterior a esta entrega 2, ¿se termina lo que son la entrega ya, lo que corresponde al ramo? ¿O nos Sí, pues queda algo por...? hay una preentrega y la entrega completa del trazado en alzado, y eso sería todo, no habría más. Y también, bueno, la parte de pavimento. Ya, o sea, el 5 de diciembre terminaríamos con geométrico, ¿cierto? Claro, sería la última entrega. Ya, gracias. Ok. Profe, disculpe que no escuché si lo dijo, la entrega de pavimentos para cuando quedó. Tendría que revisarlo, eso no me lo sé de memoria. Como eso Ah, le ya, digo, ok. no soy no, al igual que ustedes, no soy una agenda caminante, así que tengo que revisar los apuntes. ¿Ya? Así que, don Javier, si es que no lo contesto ahora, envíeme un correo porque hoy día tengo que responder todo el administrativo que tengo pendiente y respondería también de manera masiva lo que usted me acaba de preguntar. Y así también, don Sebastián, aprovecho de dejar fijo que quede esa respuesta fijada por escrito. ¿Ya? Así que a los dos, por favor, les solicito que me envíen el correo con lo que me acaban de preguntar. Ok, profe. Gracias. Gracias por la cooperación, estimados, que ahí el final de año es complejo para todos y todas. Señorita Francisca. Profe, ¿va a haber alguna evaluación recuperativa o algo así? Por reglamento entiendo que es el examen, por eso yo lo fijé un par de semanas antes el cierre para ya alcanzar a revisar los trabajos y avisarle en caso de que alguien se fuese a examen. Pero no creo que sea el caso. ¿O tiene alguna situación en especial usted? No, profe, solo tengo la duda. Ah, ya, ya. No, 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 no. Mire, la verdad, para aclarar algunas, no he terminado de revisar todos los trabajos, así que por eso no he subido las notas, pero en general están bastante bien, los formatos bien armados, se apegaron a los índices, los trabajos algunos bien apegados a la faja, que era el concepto de optimizar expropiaciones, otros se salieron un poco harto, por decirlo de una manera coloquial, un poco harto, pero aún así yo, más que aquello, yo quería revisar el concepto de que pudiesen generar un trazado y que ese trazado pudiese ser seguro y cómodo del punto de vista geométrico. Que tenga más o menos expropiaciones, podría variar en alguna décima, pero el contexto de la calificación es el trabajo de diseño geométrico que hayan realizado, ¿ya? Así que no tengan duda en lo que hayan entregado, tampoco piensen que les voy a cambiar el eje en lo que están trabajando ahora en alzado, porque ya les señalé, sin perjuicio de lo que ustedes hayan entregado en la evaluación número 1, que esté a 100 metros de la calzada existente o esté sobre la calzada existente, ustedes sigan trabajando sobre los ejes que ya tienen. Así que avancen nomás con sus trabajos. Si quieren mostrarlos, la idea de estas sesiones es justamente que los muestren para que salgan de las dudas que tengan y así también las demás personas pueden calibrar lo que están realizando en base a los trabajos entre mostrados y lo que yo conteste. Don Sebastián. Profe, en ese punto, por ejemplo, va a tener consideraciones como la entrega final, porque yo, mediante iba desarrollando ahora la entrega, me iba dando cuenta que sí tenía pequeños errores y lo iba reparando, pues, y la entrega última se actualizan y le dejo ahí claro que tuve algunas consideraciones sin tener revisión previa, pues. ¿Se puede hacer esos tipos de cambios? O sea, lo primero es que la entrega intermedia, que primero que todo, si ustedes se fijan, el objetivo central de la entrega intermedia era la línea de tierra. Para mí, si no tenía la línea de tierra hoy, 25 de noviembre, iban fijo a un 1. ¿Ya? Es eso. Entonces, netamente marcar un hito temporal y de avance físico de parte de ustedes como proyecto. Sí, yo sé que usted fue avanzando y me hizo varias preguntas y cambió varias cosas. Es muy probable que a lo mejor que su preentrega que iba avanzada, tenía un nivel de avance un poco por sobre el promedio. Y si le cambia cosas ahora, obviamente yo voy a revisar lo que me entrega ahora como entrega final. Así que obviamente todo está, justamente la entrega intermedia es como el concepto del anteproyecto. En el anteproyecto usted entrega un avance de características detalladas antes de la entrega final. Y es lo que traté de plasmar en el concepto de la entrega intermedia, es un concepto de anteproyecto. Eso. Ya, no comprendo. Si los cambios fueron mínimos, los hitos que usted pidió están todos enviados, fueron
ahí tema de rotación o cositas pequeñas, pero que fueron mejorando el proyecto. Eso, gracias. Ok, gracias a usted. Bueno, y de hecho, inclusive, bueno, que no, no lo he visto en ningún trabajo aún, por ejemplo, si alguien hubiese dicho que era una autopista, la clasificación funcional, y me diseña una calzada simple, eso claramente está malo, si ustedes lo ven objetivamente. Sin perjuicio de ello, si hay un desarrollo, también yo voy a revisar la evaluación completa y eso también tiene cierta calificación. No el todo, pero sí el haber desarrollado, utilizar la normativa también es parte de lo que yo valoro en la calificación. Pero este fin de semana tengo que dejarles todo enviado porque la próxima semana no voy a estar con tiempo para ese tema de seguir corrigiendo pruebas y además para que ustedes estén con cierta tranquilidad. Eso. La clase anterior terminamos de revisar el trazado en alzado en base a la ubicación del eje en planta. Disculpen ahí, está mostrando un plano. ¿Se ve la pantalla compartida ahora? Es un AutoCAD. Si alguien me confirma, por favor. Sí, profe. Ok, muchas gracias. Entonces, la clase anterior terminamos de generar un trazado en alzado, fijamos la altimetría de la rasante del puente, la inclinación, etcétera, en base a la ubicación del trazado en planta, el diagrama de curvatura, ya que varias personas ya lo tienen desarrollado, algunas personas con o sin el escalado, pero ya tienen ubicados los trazados en alzado, que es un avance bastante importante. Ya la parte más larga, diría yo, que es el concepto del cálculo, definición y dibujo de la línea de tierra. Lo demás ya va a ser un poco, es trabajoso, pero diría que es menos que la línea de tierra. Correspondería ahora ubicar el diagrama de Peralte. El diagrama de Peralte. Ustedes recordarán que en alguna sesión, voy a abrir el apunte de diseño en planta, aquí, el Peralte. Cuando revisamos los conceptos del Peralte, se indicó que a través de la minimización de la ecuación del radio en función de la velocidad, el peralte y el coeficiente de fricción transversal, podíamos nosotros establecer valores extremos y resolver la ecuación cuadrática, la cual nos entregaba dos curvas que nos permitían determinar el valor del peralte, cuánto debía estar inclinado en el centro de la curva el camino o carretera para que los vehículos se mantengan dentro de la pista. Eso en algún instante señalé que debía desarrollarse en cierta longitud. ¿Ya? No puede ser que tengamos un peralte, que vengamos en una situación con bombeo a dos aguas, hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo, en los sectores en recta, y que lleguemos y cambiemos al concepto del peralte donde todo queda inclinado hacia un lado. No puede ser en un punto, tiene que ser en cierta longitud que permita mantener la estabilidad del vehículo dentro de la curva. Ese efecto del peralte muy corto se nota en las montañas rusas. En las montañas rusas, cuando usted va en el carrito y se sangolotea completo su cuerpo en las curvas, a la derecha y a la izquierda, es porque el desarrollo del borde que se peralta, recordar que esto es peralte porque uno de los bordes se peralta respecto del otro, o se levanta, para dar la inclinación dinámica, se realiza, el borde que se peralta es en un tramo muy corto. Por eso usted siente tanto la aceleración transversal en su cuerpo en las montañas rusas. Nosotros vamos a diseñar
una carretera o un camino que no puede ser una montaña rusa, por lo tanto, esta variación de inclinación transversal que tiene nuestro camino o carretera tiene que ser de manera gradual y lineal. Es decir, este borde, cuando tenemos una curva hacia la derecha, vamos a pensar que el avance de kilometraje es hacia el fondo de la hoja, ¿ya? Y vamos en un vehículo que va en ese sentido, la curva es hacia la derecha. Por lo tanto, el borde que se debe peraltar es el borde izquierdo para poder generar la inclinación suficiente y haya el concepto de aceleración centrípeta para que el vehículo se mantenga en la pista derecha. Eso se realiza y queda descrito en 203-305A del manual de carreteras, donde se muestra el diagrama de curvaturas. Ya el diagrama de curvaturas, que ya lo mostré en detalle en las clases anteriores. Ahora, bajo el diagrama de curvaturas, vamos a mostrar el diagrama de peraltes. Cómo los bordes de este camino o carretera se mueven en el espacio cuando yo me paro en cada uno de estos puntos. Aquí, por ejemplo, me paro donde dice run out y miro hacia la carretera de manera perpendicular. Lo que yo veo es la línea superior correspondiente a la rasante, esa es la línea de la rasante, y vería abajo el borde derecho. Si me paro aquí a donde está la R y miro hacia acá, vería el borde derecho más abajo que el sector del eje de simetría, o el eje en planta. Este sería el eje en planta, el eje de simetría, correspondería a la rasante del camino. Este borde está más abajo que esta línea. ¿Es así eso, señoritas caballeros, o no? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Sí, es porque esto es como geometría descriptiva, ¿ya? Y el borde que está atrás, el borde izquierdo, si yo estoy parado aquí en la R, no lo veo. Sin embargo, en la medida que yo me pongo a caminar de lado y voy mirando siempre perpendicularmente hacia la carretera y me acerco hacia la curva, el borde izquierdo, que es el que genera el equilibrio de aceleraciones, se comienza a peraltar o a levantar. Y tal como establece la convención de dibujo técnico, cuando yo tengo una línea que está atrás, por ejemplo en un muro, hay una línea atrás de un muro, yo la dibujo con líneas segmentadas. Y aquí justamente como el borde izquierdo se encuentra detrás del borde derecho, lo voy a nomenclaturizar con líneas segmentadas para indicar que está atrás. Es decir, yo siempre voy a ver el diagrama de peralte perpendicular a la carretera o al camino según avance de kilometraje. Es decir, voy a ir caminando de lado según avance de kilometraje, mirando hacia la carretera muy cerca y describiendo solamente cómo los bordes van a variar altimétricamente respecto de la línea de rasante. Esta variación es lineal, como dije inicialmente. Desde que se empieza a peraltar el borde izquierdo es de esa forma. Lineal que llega al peralte que yo haya calculado según el radio proyectado. El borde derecho, para el caso que estoy mostrando, siempre se mantiene abajo, pero llega un instante en que tiene que empezar a copiar la inclinación que va a tener en el peralte, que es lo que vamos a aprender ahora a calcular y a dibujar. Entonces, eso que acabo de mostrar es ese gráfico, cómo este borde izquierdo se peralta, cómo el derecho en algún instante comienza a bajar para poder configurar este peralte en el centro de la curva. Ahora, el cálculo, primero vamos a determinar la longitud de desarrollo del peralte. Y va a ser en función de el número de pistas entre el eje de giro del peralte y el borde de la calzada por el ancho normal de la pista.
el ancho que ustedes proyectaron según su perfil tipo. Es decir, 3,5 o 3 metros, dependiendo de la categoría funcional que ustedes hayan definido. N es el número de pistas entre el eje de giro y el borde de la calzada. Es decir, el eje de giro que va a corresponder también al eje en planta. En las calzadas bidireccionales, el eje en planta corresponde al eje de simetría de la calzada. En las calzadas dobles, recuerden que se dibuja un eje por calzada y que se asocia a uno de los bordes. Por lo tanto, el eje de simetría correspondería también a la línea que describe el eje en planta. En este caso que estoy mostrando que es bidireccional, el eje de simetría corresponde al eje en planta, que es al eje de simetría de la calzada. Por lo tanto, la cantidad de pistas que yo tengo desde el eje de simetría hacia el borde de la calzada, ¿cuántos son? Pregunta abierta. ¿Cuántas pistas hay desde la línea de simetría hasta el borde de la calzada bidireccional? Una. Una, justamente. Entonces, el valor que yo reemplazaría en la ecuación sería 1 por el ancho de la pista. 3,5 metros. Voy a hacer un ejemplo para 90 kilómetros por hora. ¿Ya? Para 90 kilómetros por hora, el ancho normal que me pide son 3,5 metros. Y aparece un concepto denominado delta P. Delta P corresponde, fíjense la redacción que tenemos la gente que nos dedicamos a la ingeniería, hombres y mujeres, eso yo me incluyo. Variación total de la pendiente transversal para el borde que debe transitar entre menos bombeo y más peralte en caminos bidireccionales. ¿Se comprende lo que dice ahí? Así, con sinceridad. No, profe. Ya. Justamente eso, durante muchos años hemos indicado que ese concepto, así como está escrito, no se comprende, porque el manual de carreteras nosotros le hacemos algunas sugerencias todos los años, y bueno, la verdad no lo han querido cambiar. Ese concepto corresponde a lo siguiente. Delta P, tenemos el bombeo. Esta calzada en recta, aquí tiene bombeo, que podría ser 2 o 2,5%, dependiendo de la zona y la cantidad de lluvia. Vamos a suponer que es un 2%. Por lo tanto, este borde y este borde, cuando estamos en línea recta, van a estar más abajo que la rasante. Ya eso se ve claramente aquí en el dibujo. Y va a estar más abajo en función de la inclinación que tenga esta línea, que correspondería a la inclinación que da el bombeo. Así que podríamos decir conceptualmente que este borde está un 2% más abajo que la rasante. ¿Se comprende la idea? Antes de continuar. El profe se quedó pegado, dijo antes de la rasante. Ah, ok, gracias por decirme eso. Vuelvo a repetir. Tenemos una calzada bidireccional que está diseñada con un bombeo del 2%. Por lo tanto, yo puedo decir que el borde derecho y el borde izquierdo, cuando estoy en línea recta, que ahí es cuando tengo bombeo, se encuentra a un 2% más abajo que la rasante. Eso fue lo que dije. ¿Se comprende eso? Sí, yo al menos sí, profe. Entiendo que sí quiero decir. Creo que es por el tema del bombeo, ¿no? Sí, sí, obvio. Claro, la inclinación justamente me dice que esto va a estar un 2% más abajo que la rasante, independiente del largo que tenga esto. Es como los ángulos. El ángulo siempre mide lo mismo, independiente que las dos rectas sean infinitas, que sean dos rayos que se intersectan, el ángulo va a ser siempre el mismo. Por lo tanto, aquí el concepto de inclinación mantiene aquello.
Si tengo esto en un 2%, el borde de acá siempre va a estar un 2% más abajo que el que está aquí, que el que está arriba. Y eso ocurre para ambos bordes. Entonces yo lo que señalo es que este borde se encuentra a un 2% más abajo que la rasante. En la medida que voy entrando en la curva, este borde comienza a levantarse. Y va a ser en cierto porcentaje. Vamos a suponer que el peralte es de un 6%. Por lo tanto, este borde se va a levantar hasta un 6% de inclinación. ¿Ya? Es decir, va a estar un 6% más arriba que la rasante. Para que ocurra esta super elevation, aquí está el peralte completo. Por lo tanto, sobre la rasante, este borde está un 6% más arriba. Entonces, este borde subió desde el 2% que está más abajo, por lo tanto podría decir, si trazo una línea horizontal aquí, de hecho la voy a dibujar, ya, si yo trazo, hay una diferencia de altura, y esa diferencia de altura es función de la inclinación, por eso digo que está un 2% más abajo. Entonces podría decir, pensando en que la línea de referencia va a ser la línea de rasante, yo podría decir que este borde está a un menos 2% respecto de la rasante. Cuando llego aquí a la super elevation, aquí está la rasante, y ahora voy a dibujar la altura del borde que se peralta. De color negro. Si se fijan, en ambos casos siempre tengo una diferencia altimétrica en el mismo punto. Este está a un menos 2% más abajo y este, que correspondería al borde peraltado, está a un 6% por sobre la rasante. Entonces el borde izquierdo varió su altura desde menos 2% hasta un 6%. A eso se refiere la definición de delta P, la variación total de la pendiente transversal. Es la diferencia de altura en función de la inclinación entre el borde que se va a peraltar desde su condición de bombeo hasta la condición de peralte. Por lo tanto, la distancia, el delta P que tendría cuando el bombeo 2% y el peralte 6%, la distancia que tengo es 8%. Eso sería delta P para ese ejemplo numérico. ¿Se comprende el concepto numérico y físico? Yo al menos sí, profe, lo entendí. Ok, gracias señorita Francisca, muy amable. Ok, voy a seguir, si queda dudas, ustedes me dicen, profe, no entendí, pero ahí ya tenemos el tercer término de la ecuación. Y finalmente tenemos la pendiente dividido por la pendiente relativa del borde de la calzada, respecto de la pendiente longitudinal del eje de la vía. Aquí, con este término, estamos relacionando cómo varía la pendiente del borde que se peralta, respecto de la rasante del camino. Ahora sí, la pendiente longitudinal, por ejemplo, cuando tenemos una cuesta, como muestro ahí con mi brazo, vamos a ver cómo la inclinación de esa cuesta afecta al borde que se peralta, para evitar el efecto de las montañas rusas. ¿Ya? Las montañas rusas también tienen una inclinación altísima y además la mezclan con curvas a la derecha y a la izquierda. Ahí es cuando logran el efecto de vértigo.
Y ese es lo que nosotros estamos quitándole al diseño geométrico vial, el efecto de vértigo. Por lo tanto, también tenemos que tener controlada esa diferencia que existe entre el borde que se peralta respecto de la rasante del camino. Y eso se controla con el parámetro delta, la pendiente relativa de borde. Esa pendiente relativa de borde se determina según la velocidad de proyecto, directamente. Si yo tengo una velocidad de proyecto de 90, como dije en este caso al aire, todavía no me meto al plano que estaba desarrollando la clase anterior, de la tabla determino que delta normal es 0,5, cuando n es igual a 1, 0,9, y n mayor que 1 igual 0,9. El manual aquí me está entregando 3 casos. Uno que es el óptimo. El normal se refiere al caso óptimo. Y los otros 2 casos se pueden utilizar cuando usted tenga poco espacio. ¿Por qué hay poco espacio? Si se fijan, delta está en el denominador. Por lo tanto, mientras más pequeño sea el denominador, más grande va a ser el resultado de la ecuación. Por lo tanto, el valor normal es el valor que me entrega una mayor longitud como resultado, viéndolo desde el punto de vista aritmético. Si ustedes se fijan, si tengo toda esta expresión, si la divido por 0,6, es más grande que si la divido por 1,3. Similarmente a 0,5 y 0,9. La recomendación es que usted diseñe con delta normal, con los valores deseados. El manual de carreteras también en algunas partes dice valor deseado y valor mínimo. El valor mínimo es porque usted tiene poco espacio y a lo mejor pocas lucas para gastar, porque esto implica mayor movimiento de tierras, ¿ya? El que sea una longitud de desarrollo peralte más larga y mayor movimiento de tierra. Ya, por lo tanto, usted podría elegir una decisión que es segura y cómoda y otra que también es segura y cómoda, pero un poco más económica. La recomendación mía, estimadas, estimados, si se dedican al área vial, es que siempre utilicen los valores normales y los valores recomendados y deseables. ¿Ya? No se vayan por el diseño del mínimo en la primera iteración. Cuando alguna vez tengan que entregar un valor de un proyecto y le dicen más o menos cuánto cuesta, nunca se tiren por el valor mínimo. Siempre tírenlo pasadito y le ponen un 20% de incertidumbre adicional, por si acaso. ¿Ya? Porque con esos valores que ustedes les piden, oye, ¿cuánto cuesta más o menos? La persona que hace la inversión se hace una idea de cuánta plata va a dejar, cuántos recursos deja para ese proyecto. Entonces es importante que ustedes siempre consideren un poquito de holgura para que no se queden sin dinero en la mitad de la obra. Bueno, volviendo a lo nuestro. Entonces calcularíamos la longitud de desarrollo del peralte en base a esta expresión que está aquí indicada. ¿Cómo se desarrollaría para nuestro proyecto? Bueno, yo voy a seguir trabajando sobre el ejemplo que estaba en la clase anterior para dibujar este diagrama de peralte. Lo primero es, como siempre, programar las fórmulas. Esto que voy a mostrar es una planilla Excel bastante simple, bastante sencilla. Pero un minutito. Ese es el diagrama de curvatura. Peralte. Esto que estoy mostrando en pantalla es la programación. Si ustedes se fijan, L, que sería la longitud de desarrollo del peralte, es la programación de la multiplicación de 3 valores dividido por un cuarto valor, que es la expresión algebraica que acabo de mostrar. N por A por delta P dividido por delta. Por lo tanto, la programación es bastante sencilla, por eso me refería. Y a cada celda asignamos lo que hemos aprendido. N, la cantidad de pistas que hay desde el eje de giro hasta el borde de la calzada, que en el caso de una calzada bidireccional sería una pista. A es el ancho normal de la pista, 3,5 metros definí para 90 km por hora. Delta P
Aquí no tenía el símbolo de alfabeto griego delta, así que puse D, que es equivalente a delta. Delta P correspondería a la variación que hay entre el borde que viene en bombeo hasta que se peralta. Vamos a calcularlo. Y D correspondería a delta, que es la pendiente relativa de borde. Veamos nuestro ejercicio. Ya teníamos un radio de 450 metros, un ancho de pista de 3,5, de hecho era para una velocidad de proyecto de 90 kilómetros por hora. El bombeo, vamos a utilizar el dato que tengo aquí en pantalla. El bombeo es 2,5%. En la guitarra, lo que está entregando el diagrama de Peralte es nuevamente una representación planimétrica de la vista isométrica, de cómo el borde izquierdo y el borde derecho van variando en altimetría a lo largo del trazado. Es como que esta isométrica la estiráramos y ahora la viéramos de frente, ¿ya? Totalmente estirada y veríamos cómo quedarían los bordes. Eso es lo que hace un plano. Bueno, eso yo sé que lo saben, pero no me gusta ser egoísta en explicaciones. Y se va a representar este diagrama de Peraltes de la siguiente manera. Vamos a colocar altimétricamente el borde izquierdo y el borde derecho respecto de la línea de rasante. Esta línea que está aquí como línea de referencia va a ser la línea de la rasante que correspondería a esa línea. Esa es la rasante. Y aquí vamos a mostrar cómo el borde izquierdo se peralta, cómo el borde derecho después va a bajar. Lo primero es calcular la longitud de desarrollo del peralte. Una pista de 3,5 metros, delta P. Dijimos que el bombeo, 2,5. Nuestra curva tiene 450 metros de radio. Por lo tanto, el peralte que le corresponde, un pequeño recuerdo, punto 200, trazado en planta, curvas circulares. Aquí está el peralte. No definí si es que era un camino o una carretera. Vamos a decir que para 90 kilómetros por hora es una carretera, así que vamos a utilizar la curva tipo 1. 450 metros, 400, 500, 600, esta sería, nos daría 8% de peralte. Si hubiese elegido un camino, hubiese sido un 6,6%, un 6,4% más o menos, ¿ya? Va a depender de la clasificación funcional, recuerden cuál es la curva que van a utilizar. Muy, muy sencillo con 8, así que para efectos del supuesto del ejercicio es un camino colector, por lo tanto voy a utilizar la curva de caminos para que no quede tan pegado en el 8% y siempre piensen que es 8. ¿Ya? Va a ser un camino colector entonces, pero la curva es de 450 metros de radio. 400, 500, 450, aquí en la mitad. (6,1% de peralte). (6,1%). Tenemos entonces que determinar delta P. Y delta P, les recuerdo nuevamente el concepto, correspondería a la variación total de pendiente transversal
para el borde que está en bombeo y se peralta. La curva que estoy mostrando en pantalla, y no voy a mostrar el plano de planta, ¿es una curva a la derecha o a la izquierda? Esa que está ahí. Una pregunta abierta. ¿Esa curva que está ahí es a la derecha o a la izquierda? A la derecha, profe. Exacto, es una curva hacia la derecha. No olvidar entonces, cuando nosotros representemos en el diagrama de curvaturas sobre la línea de referencia o de líneas rectas, es una curva a la derecha. Y cuando va hacia abajo, es una curva hacia la izquierda. Ahora, si es una curva hacia la derecha, se va a peraltar el borde izquierdo, que es justamente el ejemplo que estaba mostrando aquí en pantalla. Eso es lo que va a ocurrir. Y en cuanto cada 1% de inclinación lo vamos a representar por 1 milímetro. Es decir, una unidad de AutoCAD para este plano que va a ir 1 a 1000. 1 a 1000 es 1 milímetro. Por lo tanto, el bombeo va hacia abajo de la línea de referencia, ¿cierto? Según lo que yo mostraba en pantalla hace unos minutitos. Y aquí tengo una vía bidireccional, camino colector. Me pongo aquí a mirar y miro transversalmente hacia el camino. Va a aparecer que el borde derecho y el borde izquierdo están más abajo que la línea de rasante. Y en 2,5. Eso que acabo de dibujar aquí, y voy a asignar, voy a crear unas capas. Denme un segundito. Ya. Voy a crear una capa que se llame bordes. Borde izquierdo y una que se llame borde derecho. No se ve en pantalla porque estoy trabajando en dos pantallas, pero estoy creando una capa para el borde izquierdo y otra para el borde derecho. No olvidar que el borde izquierdo es con línea discontinua, por lo tanto ustedes la definen como línea discontinua. Cuando cree la capa del borde derecho, debe ser con línea continua. Ahora voy a elegir estas capas que creé. Borde derecho. Asigno, recuerden que la línea de arriba es mi línea de referencia, que sería la línea de rasante. Y a la que acabo de dibujar abajo, voy a asignar la capa correspondiente, que sería borde derecho. Y además debo dibujar el borde izquierdo, ¿ya? Porque el borde izquierdo es una línea que se superpone a la del borde derecho. Está más atrás espacialmente, pero cuando yo las veo en plano, es como que estuvieran una sobre la otra. Eso sería en estricto rigor, pero para efectos gráficos, la que se ve es la del borde derecho, que sería la de línea llena. Ahora voy a calcular lo del peralte. Entonces, tengo un bombeo de 2,5% que debe pasar a un peralte de 6,1%. Lo tenía seteado de antes, pero bueno. Entonces, delta P va a ser la suma de el bombeo más
el peralte. Es la distancia total. Ya lo que mostré antes, desde menos B hasta más P, es eso. Es el bombeo más el peralte. A eso corresponde delta P. Y finalmente tenemos delta. Delta es un valor que se extrae directo de la normativa. Para 90 km por hora, delta normal es 0,5. Ya lo tenía desde antes calculado. Por lo tanto, la longitud total de desarrollo del peralte para esta curva de 450 metros de radio, lo voy a dejar anotado ahí también para que les quede a ustedes en el video, es 60,2 metros. Ya tengo la longitud. Ahora debo dibujarlo. Esto lo voy a dibujar aparte. Todavía no lo puedo ubicar aquí espacialmente porque no tengo cómo. Pero sí hay cosas importantes a destacar, como que, según lo que indica la normativa, cuando comienza la curva circular, debo tener desarrollado el 70% del peralte. Ese es un punto importante que me está entregando esto. Cuando comienza la curva circular, yo debo tener desarrollado el 70% del peralte. Y luego se desarrolla completo. Con ese dato, yo ahora voy a poder determinar espacialmente cómo es este peralte. ¿Hasta ahí se comprende, señoritas, caballeros? Que eso era el bombeo y ahora voy a dibujar el peralte. Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a dibujar esta misma figura. Como yo les dije, cuando tenemos la curva, la estiramos, vamos a ver que el peralte varía de forma lineal. Por lo tanto, si ustedes se fijan, tenemos triángulos, rectángulos por todas partes. Al tener triángulos, rectángulos por todas partes, yo podría comenzar a generar este concepto del teorema de los triángulos semejantes. Creo que era el teorema de Tales, si no me equivoco. Ya me falló en este instante la memoria, creo que era el teorema de Tales. Cuando usted tiene un triángulo proporcional a otro triángulo, podía determinar las dimensiones del otro triángulo. Ya había una cierta regla que permitía relacionarlo. Y esa regla es la regla de proporcionalidad. Yo tengo un desarrollo total del peralte en 60,2 metros. En toda esta recta, la primera, la horizontal que estoy mostrando con el cursor, para lo que acabo de calcular, ocurre en 60,2 metros, hasta que se desarrolla completo el peralte desde el bombeo. Y en el inicio de la curva debo ubicar el 70% de desarrollo del peralte. Eso me entrega la condición de seguridad y comodidad, y además me permite no tener este efecto vertiginoso dentro de la curva. ¿Ya? Por lo tanto, esas variables van a permitir generar el desarrollo del peralte. Lo voy a dibujar entonces, para poder tener el diagrama de peralte. Esto que vamos ahora, lo que voy a hacer es dibujar lo que acabo de calcular aquí. Tenemos entonces, voy a crear una capa que se llame diagrama de peralte. Ya la tengo creada. Diagrama de peralte. Polilínea. Horizontal. Está activado el modo ortogonal. 60,2 metros. Esa es la longitud. La longitud siempre se mide en planta, es horizontal. 60,2 metros. Esa recta que está ahí representa la longitud de desarrollo total del peralte, que correspondería a esa horizontal. Ahora voy a dibujar delta P. Si ustedes se fijan, tengo esta línea que acabo de dibujar,
correspondería ahora hacer la vertical, y es el bombeo hasta la rasante, y luego desde la rasante hasta el peralte. Ustedes ven, ahí está la B de bombeo, que corresponde a la misma distancia que estoy mostrando acá. Voy a AutoCAD. Dijimos entonces que el bombeo era 2,5%, por lo tanto, la línea de rasante quedaría, voy a llevarme las propiedades, Match Properties, eso es lo que tengo dibujado. Línea de referencia, que sería la rasante, y el borde derecho y el borde izquierdo que están uno sobre el otro. Ahora, ¿qué más tiene este triángulo? El peralte, se me había olvidado. El peralte, 6,1% y un bombeo de un 2,5%. Bombeo 2,5%, otra línea, y peralte de 6,1%. Esa sería la forma con la que se desarrollaría el peralte para esta curva de 450 metros, ¿ya? De 450 metros, con 60,2 metros de longitud de desarrollo de peralte. Se empieza a levantar el borde izquierdo, y ahora a esto yo lo voy a denominar borde izquierdo. Le voy a cambiar el color también. Borde izquierdo va a ser de color amarillo. Borde derecho va a ser de color verde. Voy a hacerlo primero con esos colores. Bueno, aquí ustedes pueden cambiar las propiedades con la escala del tipo de línea. Si quieren agrandar el espaciado, aumentan la escala y se agranda el tipo de línea. Si se fijan, ya empezó a tomar la forma de cómo va a variar el borde izquierdo. Primero estoy dibujando el borde izquierdo en base al borde derecho, que es el que se ve primero. ¿Hasta ahí se comprende lo que estoy haciendo? Profe, la verdad, ¿podría explicar ese último trocito que acaba de decir? Que aquí igual hubo un problema que es personal, pero está mi viejo dándole a la puerta. No se preocupe, no se preocupe. Tenemos la rasante, que es nuestra línea de referencia, y que en 60,2 metros, voy a medirlo, en 60,2 metros se desarrolla el peralte, el cálculo que desarrollamos recién. Este desarrollo del peralte, voy a mostrar la imagen anterior, este es el gráfico que se obtiene, pero la forma en que nosotros lo vamos a desarrollar como dibujo es descomponiendo esos triángulos. Entonces lo primero que desarrollo es esta línea horizontal, que correspondería a cómo el borde izquierdo, perdón, el borde derecho va avanzando en la medida que el borde izquierdo se comienza a peraltar cuando comenzamos el desarrollo del peralte. Yo solo estoy dibujando en este instante cómo se va a desarrollar el peralte, el borde que se peralta. La parte que está atrás, la parte en recta, todavía no me meto ahí. Solamente estoy dibujando cómo sería el peralte de la curva a la derecha. Es decir, para esta curva a la derecha de 450 metros, cómo se ve este peralte. Luego lo voy a ubicar espacialmente. Por eso dibujé esta recta de 60,2 metros, donde tengo el total del peralte. En esos 60,2 metros se desarrolla el peralte completo, desde el bombeo hasta el punto máximo que tiene el peralte.
Ese es el triángulo que estoy dibujando en este instante. Y contiene al eje de giro que correspondería a la rasante. ¿Hasta ahí se comprende? Sí, profe. Hasta el momento sí. Excelente. Ahora, como ya sé que ese es el peralte, necesito saber, voy a copiarlo, cómo ese peralte ahora lo voy a ubicar en el plano. ¿Dónde? Aquí está el diagrama de peralte, lo voy a ubicar aquí, porque esto está relacionado con la curva de 450 metros de radio, que es la del vértice 61. Entonces este peralte es el que tengo que poder ubicar ahora en el diagrama de curvatura, porque esta es la representación del cálculo que yo hice y sabiendo que al inicio de la curva circular se desarrolla el 70% del peralte, con eso yo le voy a entregar los datos de coordenadas para que el geomensor después en terreno, cuando se vaya a construir la obra, pueda replantear este concepto tridimensional que estoy mostrando acá. Este concepto isométrico queda representado en los planos de esa manera. Entonces ahora yo debo fijar en qué punto debo colocar este peralte, dónde comienza y dónde termina. Y eso me lo entrega la condición normativa de que al inicio de la curva, tal como ustedes fijaron los vértices verticales respecto de los vértices horizontales, aquí también el inicio de la curva me marca el 70% del desarrollo del peralte. ¿Y cómo podría ubicar ese punto? El peralte es de 6,1%. Lo voy a dejar agotado de todas maneras para que no se me olvide. Y el bombeo 2,5. Ese es el triángulo dibujado. Por lo tanto, en el inicio de la curva, reitero, se desarrolla el 70% del peralte. El 70% del peralte correspondería a 0,7 por el peralte. 4,27. Es decir, cuando el peralte es 4,27%, ahí yo debo comenzar la curva circular. Ahí debo ubicar mi peralte. Entonces, voy a ubicar en qué punto se encuentra, en qué punto sobre el eje en planta se encuentra este 4, y algo que calculamos recién, 4,27%. Voy a copiar, lo voy a pegar nuevamente porque voy a hacer algunos cambios. Entonces, por si me equivoco, me quedo con el dibujo base. He hecho otra cosa. Ahí sí. Entonces yo sé que en algún punto de este 60,2 se cumple que hay una vertical que tiene un 4,27% de dimensión o de peralte. Recuerden que aquí estoy representando el peralte en cada milímetro es un 1%. Entonces, yo sé que el 70% del peralte es 4,27. ¿Ya? Es decir, ahí, en ese sector, tengo 4,27%. Lo voy a volver a acotar. 4,27. Y tengo
esa línea que acabo de dibujar, que gráficamente correspondería a el 70% del peralte, la voy a medir de hecho, es 4,27. Lo acabo de determinar. Ahí se intersectan. Por lo tanto, esta línea va a ser mi referencia para que yo pueda emplazar este diagrama de peralte. Este es el borde izquierdo, todavía no me meto con el borde derecho. Por lo tanto, el diagrama de peraltes para el borde izquierdo sería ese. Aquí está el inicio de la curva. Va, sí quedó bien. Ese es el bloque que me traje. Este punto. Así es el borde izquierdo. Yo ubiqué el 70% del peralte y lo hice coincidir con el inicio de la curva. El borde izquierdo variaría de esa manera para esta curva de 450 metros. Y luego continuaré el peralte esa es la mitad del diagrama de peralte, por si acaso. Ya, si ustedes se fijan, ya tengo el borde izquierdo esquematizado tal cual me lo está pidiendo la norma. Borde izquierdo, se peraltó y continúa hacia allá. ¿Se comprendió eso que acabo de dibujar? ¿Cómo lo ubiqué? Sí, profe. Ok. Voy a hacer una pequeña pausa, ya para descansar un poquitito, de 20 minutos. A las 4:20 continuamos. Sigo explicando cómo sería el borde izquierdo y cerraría con los perfiles transversales. Y sería todos los contenidos que para este semestre. Eso. Así que 20 minutitos, nos vemos aquí. Perfecto, profe. Nos vemos. Gracias.